Os damos la bienvenida a todos a este nuevo evento de la Escuela Psicología y Cábala. Damos la bienvenida de nuevo a Eduardo, que bueno, ha sido maestro, ha impartido varios cursos en la escuela y también le hemos tenido aquí para presentar libros, para presentar el libro del profesor Sabán. Vamos, que es ya de la casa y es siempre un placer Gracias. tenerle con nosotros. Muchas Hoy nos va a gracias. presentar nuevo libro, Pensamientos de Torá y Cábala. Ahí nos lo enseña el profesor Sabán, que yo creo que va a ser el que va a dar inicio al evento, hablándonos del libro y también del autor. Bueno, muchas gracias Lina, gracias a todos los presentes, gracias Eduardo, bueno, millones de gracias Eduardo. Tengo Gracias, gracias. siempre con Eduardo el problema de la presentación. ¿Cómo presento a Eduardo Madirola? Yo pienso que todo el mundo ya le conoce y entonces realizar la presentación formal, así que prefiero realizar una presentación más bien informal. Porque si empiezo con la presentación formal, tengo que decir, estuvo en los años 70 en los grupos contraculturales en Inglaterra y ahí ya calculan tu edad, lo cual no quiero. Pero para mí lo más importante de Eduardo, bueno, muchas cosas tiene de importantes, pero quiero destacar en el ámbito de la cábala que de alguna manera podemos decir que él es el que reinicia toda la meditación de Abulafia nuevamente en el siglo XX y XXI. Toda esa meditación que estaba oculta, que estaba dormida, y lo que yo encuentro en esta obra realmente, y ya me voy a la obra, Eduardo, es algo que yo nunca he visto. Es decir, nunca he visto una obra de Eduardo que aglutine al mismo tiempo lo literal de la Torá, el Bajir, el Yetzirah, el Zohar y la meditación. Es decir, yo ya aquí dije, no sé, cerramos el boliche, como se dice, porque esto es una cosa descomunal, Eduardo. No sé qué te pasó, no sé si Esther no te dejaba dormir y tuviste muchas noches de insomnio para hacer esta obra, pero la verdad que me impresiona, sinceramente, y te felicito de todo corazón lo que has logrado con esta obra en estos capítulos, como tú lo Gracias. planteas en estos tres primeros capítulos de Maser Brigitte. A mí me gustaría, Eduardo, además de que nos cuentes cómo surgió, a mí me parece que es importante en esta época que estamos recibiendo tantas resonancias, disonancias con el concepto de la Torah, que nos expliques en principio para ti qué es la Torah, porque venimos con un concepto que proviene mucho de la ortodoxia actual, de que lo toma como ley, lo deriva hacia la halajá, cuando tú lo encuentras como modus vivendi, como un método de experiencia, como un manual de instrucciones para la vida diaria. A mí me gustaría que además de explicar cómo llegas a este libro, nos trates de explicar tu percepción de la Torá en este nivel, porque yo lo que veo claramente es que queda claro que tú te ibas a ir de lo literal. Impresiona que en cada, de alguna manera, versículo lo estés fundamentando en relación al Bajir, al Yetzirah y al Zohar, pero además que puedas insertar en cada versículo y en correspondencia con cada versículo la meditación que se le corresponde y además de esto, además de la meditación que le corresponde, el análisis de la gematría de cada uno, es decir, que ya por eso digo, apaga y vámonos, porque es realmente impresionante lo que has hecho. Así que te dejo la palabra para que expliques esto y mientras tanto yo, si quieres, al público le voy a ir mostrando algunas partes de este libro. Muchas gracias por tus palabras. ¿Qué es la Torá? Pues algo indefinible. Para mí es un infinito, es un absoluto. Entonces, como digo en el prólogo, es una plasmación completa de lo que es el inconsciente colectivo. Digamos, la fuente, podemos decir, podemos llamarle de la forma que queramos, ¿no? Pero de ese fundamento básico de la realidad en el que el ser coincide con la psique, o la psique se integra en el ser general, ¿no? Entonces, pues mira, yo desde siempre he querido, realmente no creas que empecé con la Torah desde muy niño, ¿eh? O sea, para mí la Torah empezó cuando me encontré con la Kabbalah, ¿eh? Hasta ese momento, pues había leído cositas, ¿no? Pero vamos, no de una forma así como si dijéramos integral o profunda, ¿no? Pero no sé, para mí la Kabbalah realmente me abrió los ojos
sobre este texto, que para mí, como bien has dicho, es fundamentalmente un manual de instrucciones. ¿Manual de instrucciones para qué? Para la conciencia superior. Por supuesto, tiene una parte normativa. Como dice el propio Zohar, esa es la vestidura exterior, ese es el cuerpo. Pero el alma de la Torá lo que pretende alcanzar mediante el desencriptado, mediante toda la investigación que se hace, porque esto al fin y al cabo, como también digo en el prólogo, es un libro muy personal, o sea, mi propia meditación que comparto, pongo a disposición de todos sin ningún tipo de dogmatismo y que cada cual encuentre su propia vía también dentro de este texto tan multifacético, tan polifacético y tan universal, ¿no? Por otra parte, ¿no? Claro, evidentemente, como tú bien dices, nuestra concepción está como muy sesgada, no solo por ortodoxia judía, sino por su interpretación en general, ¿no? O sea, por su interpretación que nos han hecho ver siempre las cosas de una manera determinada. A mí me gusta mucho el punto de vista de Abulafia. Abulafia distingue, de hecho, 7 niveles de interpretación de la Torah. En aquella época, en la época de Abulafia, en el siglo XIII, todavía no estaba como, no había cuajado como mucho todavía el concepto del pardés, de los 4 niveles, ¿no? De Pesach, de As, etcétera, Remes, etcétera, sino que, bueno, pues estaba empezando, digamos, posiblemente también por influencias árabes y cristianas, no estaba empezando ese concepto, ¿no? Pero Abulafia distinguía 7 niveles, de los cuales, digamos que los 4 primeros eran, pues son muy parecidos a lo que podríamos llamar hoy en día los 3 de literal, de alegórico, de metafísico, ¿no? Y luego empezaba ya con la interpretación esotérica, lo que hoy en día llamaríamos el Sod. El quinto nivel sería el de, según él dice, el de las letras del Sefer Yetzirah. El sexto nivel es el desencriptado, mediante qué? Mediante realmente exprimir, extraer, darle vueltas al texto de todas formas posibles, con todos sus métodos, que según él es la metodología de los profetas de Israel, es decir, Gematriot, Notaricón, Temurot, sustituciones, dividir palabras, juntar palabras, en fin, todo lo que él hace, ¿no? Realmente atomiza el texto, o sea, lo descompone para luego recomponerlo de nuevo, ¿no? Y ese sería el sexto nivel. El séptimo, para él, dice que es inexpresable. El séptimo nivel es que cada letra de la Torah es un nombre divino. O sea, no solamente toda la Torah en sí es un nombre de Dios, sino cada letra de la Torah es un nombre divino. Y ahí entramos en en otro concepto que también, no sé si en este libro lo nombro, pero en otros libros sí lo he hecho, de la Torah del Mesías, ¿no? La Torah del Mesías según el Baal Shem Tov, ¿no? La Torah del Mesías es la Torah de las letras. De manera que cuando venga el Mesías, que por supuesto no se refiere a una persona concreta, sino a un estado colectivo de conciencia iluminada de la humanidad, entonces el Mesías, entre comillas, será capaz de interpretar cada letra de la Torah con todas las interpretaciones, es decir, por competentes interpretaciones de cada letra. Y como dice el propio Baal Shem Tov, en cada letra de la Torah hay mundos, hay ángeles, en fin, hay universos completos, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí me ha fascinado, me ha inspirado y en lo que he pretendido humildemente, porque evidentemente, como digo, esto queda por encima de cualquier ser humano. He pretendido de alguna manera investigar y presentar en este libro, que he hecho los 3 primeros capítulos, que me parece que son como la semilla fundamental, ¿no? De nuestra situación actual. O sea, evidentemente el primer capítulo, pero además que lo hago en referencia con el descenso en el árbol extendido, el árbol de la vida, ¿no? Que es el mapa que, como sabéis o saben todos, pues es el que uso fundamentalmente, ¿no? Entonces, me he ceñido a estos 3 capítulos, pero me gustaría poder seguir alguna vez con el resto. De hecho, por eso al final pongo el apéndice de una panorámica general en la que, bueno, pues doy algunas pinceladas, algunas ideas que me parece que pueden ser interesantes, no sé, comentar o debatir. Sí, sí, totalmente. Y esto es lo que sucede siempre con una muy buena obra de Cábala, ¿no? Que en realidad esto que parece como una especie de imposibilidad, hay una posibilidad de apertura al infinito real. Es decir, todos los alumnos de Cábala se dan cuenta de esto. En cuanto entran a la Cábala, esa posibilidad infinita de interpretación que da tanta libertad, ¿no? Frente a una halajá que a veces está cerrada, una ley que bueno, cumple con lo que tiene que cumplir, con su normativa, pero que aquí realmente hay un efecto de interpretación. A mí lo que me gustó mucho, ya te digo, de este libro
es que prácticamente yo te diría que tú tocas en cada uno de los versículos las diferentes interpretaciones de cada obra, ¿no? Lo que dice el Yetzirah, lo que dice el Bajir, lo que dice el Zohar, con relación a ese libro, nunca lo vi en una obra que esté organizado de esta manera. Es decir, que tuviste que estar con el Zohar, con el Bajir y con el Yetzirah, trabajando al mismo tiempo para saber lo que decía sobre el versículo y ponerlo. Es un puzzle esta obra, pero además no solo te quedaste ahí, sino que además continuaste con la gematría y terminaste en las meditaciones. He visto, por ejemplo, la meditación del Kiddush, de la bendición del vino, del Shabbat, nosotros decimos a la noche el Yom HaShishi, en plan meditativo, no en plan litúrgico, lo cual abre aquí un abanico muy grande de posibilidades. Pero bueno, más allá también de la meditación, tus explicaciones, que son como bastante largas, es decir, yo creo que en esta obra también se encuentra algo que me parece que hay un equilibrio que por primera vez yo encuentro, porque tú quizás tus primeras obras eran más descriptivas y luego tú pasaste Sí. en una fase de meditación total. Yo recuerdo que te hacía una pregunta y me ponías a meditar, nunca me contestabas la pregunta, ¿te acuerdas cuando iba al Escorial? Entonces me quedaba como diciendo, pero este hombre no me responde ninguna pregunta, no venga a meditar. Entonces en este libro lo que veo es un equilibrio entre el contenido y la meditación. Es decir, te veo muy equilibrado ya en este libro, ¿eh? Muchas gracias. Vas en un nivel porque no es solo meditativo, porque tiene bastante explicación y no se vuelve una obra totalmente teórica, sino que vas directamente a la práctica, pero con muchas explicaciones, con lo cual se agradece, o personas como yo que necesitan de explicación, yo lo agradezco particularmente. Vale. Sí, o sea, efectivamente, en determinada época sí que me he centrado muchísimo en la meditación. ¿Por qué? Porque era lo que faltaba. O sea, hay que reconocer que la Cábala ha estado siempre muy sesgada hacia la parte teórica, hacia la parte intelectual, ¿no? Y entonces, pues considero que esa parte de meditación, de interiorización, de realmente integración y asimilación de las experiencias, o sea, de lo que se propone, se habla de muchas cosas, ¿no? Fin, etcétera, pero es lo que significa realmente para la persona, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede aplicar en su vida? O sea, evidentemente el estudio ya es conexión, es decir, un estudio cabalístico ya es apertura, efectivamente, ya es un modo de conexión, porque para mí el estudio también es una forma de meditación. Es una meditación intelectual, si quieres, ¿no? Pero es una meditación menos puramente de inconsciencia o de conciencia. Pero vamos, yo distingo ahí un poco la vía de los tres pilares, ¿no? El pilar de la forma es un pilar más intelectivo, muy basado como base del pilar en la Sefirahot. La meditación es el pilar del medio, fundamentalmente. O sea, porque lo que tratamos es un ascenso del nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia, los saltos, los ascensos al nivel de conciencia son pasos del pilar del medio. Y el pilar de la fuerza es el modo de vida, fundamentalmente. Es, en fin, todo lo que es la vida práctica. Ahí también están incluidas las misbot, pero no las misbot, o sea, los mandamientos, pero no los mandamientos simplemente como cumplir cosas, ¿no? Sino los mandamientos en sentido interiorizado, el sentido cabalístico de los mandamientos. A mí me gustaría alguna vez también escribir, tratar sobre ello, pero de momento no me ha dado la vida para ello, para todo eso, pero me gustaría porque creo que es una tarea urgente e No, no, pero importante. sería muy realmente de urgencia. Yo te impelo a que te pongas a realizar la baja de las mitzvot al área de la meditación. Si tú lo logras, ya, aunque no se aunque se prohíbe la idolatría, yo te idolatraré. Es decir, romperé con la no idolatría y si tú logras bajar a las Ya, mitzvot, Baruch Hashem, Baruch Hashem. bueno, pero si tú logras Si bajar a las realmente soy mitzvot, capaz de hacer eso, será porque he recibido un tipo de inspiración. Luego el sí, sí, método, sí, pero te impelo, evidentemente, nunca va a ser mío, ¿eh? te empujo a que transformes la mitzvot de las cuales yo siempre quiero escapar, que yo me voy declarando cada vez más antinomista. Ahora, me impresiona algo como bastante interesante que quería preguntarte en lo que estabas. Tú pones la meditación en el pilar del medio. Yo en general siempre la asocio al pilar expansivo, a la Jojma. ¿Por qué la pones en el pilar del medio? Bueno, la Jogma, o sea, bien, o sea, vamos a ver.
Evidentemente la Jogma es fundamental, o sea, el pilar de la fuerza, el pilar de la derecha es pilar de la energía. Entonces todo al fin y al cabo se brota de la Jogma, evidentemente, ¿no? Pero lo que es la conciencia pura, desligada de todos los contenidos, o sea, conciencia pura que va siendo por lo largo de la vida hasta llegar al nivel del Keter, e incluso hasta llegar al nivel del Ensof y del Ain, ¿no? O sea, todo eso es, para mí es pilar del medio, efectivamente, sí. El pilar del medio, pero que siempre se apoyan pilares laterales. Entiendo, entiendo. Es una Los pilares oscilación. laterales son, como por así decir, los generadores, el polo positivo y el polo negativo de la energía. Pero es como el arco que se tensa, pero la flecha sube por el pilar del medio, ¿no? Totalmente, entiendo. Tú tomas el pilar del medio como la reducción de la oscilación entre los dos pilares. Y yo creo que este libro marca un antes y un después en este sentido, porque este libro se podría haber llamado tranquilamente el pilar del medio, porque justamente tiene esa reflexión teórica de la que yo siempre, por defecto, por mi clipá de vina, voy para ahí. Y además me traes, entonces tú vas conduciendo a la oveja perdida de la casa de Israel, como soy yo, me vas conduciendo, Exagerado. me vas conduciendo al Sod, me vas conduciendo al Sod, pero al Sod de las meditaciones. Entonces, yo te digo, la gente va a alucinar con esta obra. Yo estoy muy feliz porque realmente es impresionante cómo de lo literal citas estas obras, y Yetzirah, Bajir y el Zohar, y luego, y es para releerla, ¿eh? Esta obra no es para leerla. Esta obra, como todas las obras de Cábala, por supuesto, pero es que a veces uno se frena en un solo punto, en un solo renglón, y se terminó. Estás ahí todo el día, dando vueltas en una sola frase, ¿eh? En varias partes me pasó esto. No te quiero citar las páginas, pero por ejemplo, me gustó muchísimo tu análisis de la nave Koach. Por Ujú. ejemplo, es un ejemplo de la cantidad de ejemplos que podría poner, ¿no? Pero tu análisis de la nave Koach desde lo literal, haciendo y terminando con el trabajo de meditación de la nave Koach. Claro. A mí Ujú. me parece fantástico lo literal, la explicación y la meditación. Y así tú vas elaborando un libro donde tienes como Peshat, Remes, Derash y Sod, y pum, y otra vez, y otra vez, y otra vez en cada. Sales con el versículo, ¿eh? Y hasta el Sod, hasta la meditación. Bueno, es que eso es la cábala, ¿no? Hay que saber entrar y hay que saber salir, ¿no? O sea, son Sí, los sí, cuatro sí. niveles que hay que recorrer tanto en ascenso como en descenso, porque luego No, y hay que me volver. gusta que lo haces como una sinfonía, ¿no? Porque en realidad entras y sales, entras y sales, entras, porque vas tomando un versículo de la superficie y vuelves a meterte y vuelves a entrar. Con lo cual lo tuyo es ya de piscina todo el tema, ¿no? Es como la natación, entras y sales, y estás así. Por eso te digo que el texto me impresionó mucho, dado de que lo que tú haces es realmente llevarnos. Se nota la influencia de otros escritos, por supuesto anteriores, pero hay muchísima cantidad de cosas nuevas, gematriot muy nuevas. Sí, Hay aspectos numerológicos que no trataste nunca, ¿es verdad? ¿O sí, no, estoy es verdad, es confuso? verdad, es verdad, Estoy es verdad. descubriendo, es verdad que hay gematriot aquí muy novedosas. Sí, no, es verdad, es verdad. Sí, bueno, es un tema que me encanta, la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Y como que son cosas que se te van ocurriendo en cadena, ¿no? En torrente, pa, 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 pa. Y entonces, eso yo le recomiendo a todo el mundo, porque además es el método Abulafia, ¿eh? Abulafia lo que proponía es, no era todo meditación, meditación y movimientos de cabeza, como mucha gente supone, no, no. Abulafia lo primero que hace es un trabajo de combinación, de gematriot, de cosas, o sea, de análisis profundo y de escribir, 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 escribir. Y de hecho a su alumno, el santo de Burgos, bueno, el de Chekhov, la... Chekhov de Sí, Burgos. sí, pues le dice que dedica la mitad de la noche, pues se supone que estudiaba, que meditaba toda la noche, bueno, ojalá que pudiéramos todos, ¿no? Eh, le dijo que la mitad de la noche lo dedicara a eso otro, o sea, precisamente a la parte de analizar, de escribir y todo eso. Y después, ya que empezara pues con todo el tema de cantar las combinaciones, cantar, hacer las permutaciones y visualizar sobre todo, ¿eh? Y visualizar, visualizarse, es decir, hay un aspecto que, por ejemplo, es importante, que es el de visualización, porque Audacia es muy, muy de Maimónides, ¿no? Y Maimónides habla, evidentemente,
Para él, evidentemente, la sabiduría es una cosa del intelecto agente sobre todo, el que podríamos identificar hoy en día si quieres con la Segina, ¿no? Pero que necesitas la imaginación, el apoyo de la imaginación para que eso tome forma, ¿no? De hecho, este Santo de Burgos habla justamente de la palabra Jasmal, ¿no? Las palabras Jasmal, digamos, en las que Ezequiel empieza a entrar en la visión. La palabra Jasmal tiene exactamente el mismo valor numérico que la palabra malbus, es decir, vestidura. ¿Eh? Como que decir que todo lo espiritual que no tiene forma necesita un tipo de vestidura. Ese tipo de vestidura es imaginativa fundamentalmente. Es el procesamiento de la mente concreta nuestra, ¿no? O sea, hablamos de la mente abstracta, mente sin forma, pero tenemos que procesar la mente concreta si queremos además transmitirlo y aplicarlo, por supuesto, ¿no? Entonces, Abulacia después se visualizaba en el firmamento, se visualizaba delante del trono divino, esperaba la recepción del espíritu, la recepción de mensajes, etcétera, etcétera, que luego hace mucha gente. Luego, por ejemplo, Jaime Vital hace lo mismo, la escuela de Sefat hace lo mismo en muchos aspectos, ¿no? Es interesante también, que yo también lo marqué aquí, las meditaciones por días de la semana que tú planteas, y también la parejita oculta, como yo la llamo. Tú citas una meditación de Metatrón y Sandalfón. Después quise buscar los otros 8 arcángeles y no los encontré, pero me dejaste con la boca ahí, con el sabor, pero los traes juntos, lo cual es interesante, porque al final es Keter y Malhut. Lo que estás haciendo es unir las dos posiciones, ¿no? Sí, Lo bueno, esa finito y es lo una invisible. adaptación de una meditación que no es mía, ¿eh? Esa es de Lari. ¿Eh? La incluye Jaime Vital en alguno de sus Yo nunca la textos, ¿no? encontré, yo nunca, esta meditación no la conocía, la de Metatron y Sandalfón, así que excelente que tú la hayas extraído del ARI. No, no conocía esta meditación y me parece muy interesante. No sé, después veré por qué motivo está agregada en el versículo en que está agregado, porque siempre tiene una relación, ¿no? Directa en cada versículo. Después tendré que estar con una lupa haciendo Sherlock Holmes, por qué puso la meditación de los 2 arcángeles metida Te aquí. diremos elemental, querido Watson, elemental. Y bueno, claro, tú para ti es elemental y yo tengo que investigarlo primero. Así que bueno, la verdad que un placer enorme. A mí me gustaría eh, que la gente que te pueda preguntar, a ti como autor, digamos, todo el desarrollo de esta obra, cómo has llegado hasta aquí. Bueno, a mí me gustaría mucho la participación de la gente. Aquí hay muchos alumnos de la Y escuela que tenemos, están tenemos muy varias, tenemos interesados en varias. poder, bueno, tener una interacción contigo y poder hacerte preguntas si se quiere abrir a las preguntas de todos los presentes. Muy bien. Encantado, encantado. Antes de nada quiero decir una cosa, porque he visto que alguna pregunta es cómo conseguir el libro. Evidentemente, el libro es reciente, recién salido del horno, por así decir, ¿no? Entonces, lleva un tiempo el distribuirlo. Entonces, sé que, por ejemplo, ya se está empezando a distribuir, pues está en Barcelona, está en Sevilla, posiblemente también en Madrid, o sea, dentro de poco será asequible pues, por los canales habituales, ¿no? De librería, incluso para la gente que ha hablado desde Latinoamérica, pues por Amazon, supongo, ¿no? O si no, si alguien tiene realmente dificultad en conseguir el libro, que apele directamente al autor, digo al editor, perdón, que escriba equipo difusor del libro y que diga, no puedo conseguir el libro, por favor mándemelo y si puede hacerme alguna rebaja en los gastos de envío, sobre todo para territorios de ultramar, pues entonces ideal, genial, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido, pues sí, hará un cierto esfuerzo, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra parte, que también he visto que preguntaban sobre el segundo volumen de recursos cabalísticos. Ya estamos trabajando sobre ello. Bueno, yo no, evidentemente, la editorial está trabajando sobre ello. De hecho, acabo de corregir todas las pruebas y para después del verano va a estar disponible. Seguramente en septiembre ya estará disponible. Y espero poder presentarlo en la Feria del Libro de Guadalajara que me están preparando por allí pues una intervención, a ver si acaba de cuajar. Y entonces, en Guadalajara, México, ¿eh? Me refiero a Guadalajara, México. Y entonces, pero vamos, a partir de septiembre el libro va a estar disponible. Entonces, bueno, pues simplemente lo digo porque hay mucha gente que me ha preguntado a lo largo de todos estos meses, pero en fin, son cuestiones editoriales en las que yo no puedo entrar. ¿Qué es más importante, la visualización o el sonido? Es decir, la vibración de las letras y nombres. Entiendo que a la hora de meditar. Pues es que las dos cosas son igualmente importantes. Evidentemente, en la profecía de la época de los profetas de Israel se usaba mucho la música,
Se usaba mucho la danza también. Tenemos, por ejemplo, la cita en el libro de Samuel de los profetas, los hijos de los profetas, los Bené Neviim, ¿no? Que se llamaban en aquella época los estudiantes de profecía, bajando por la colina con sus instrumentos de música y contagiando el espíritu profético a Saúl, al rey Saúl, al futuro rey Saúl. Entonces se pone a profetizar también, ¿no? Y el sonido es importante, o sea, las letras son forma, evidentemente, son imagen y también son sonido. Las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas. Vibración, sonido, pero sobre todo sonido vibratorio, es decir, sonido o cantado, o sea, un sonido realmente, eh, iba a decir mágico, mágico en este sentido, ¿no? O sea, que energético, quizás sea mejor la palabra, y la visualización. Y las dos cosas se pueden combinar perfectamente. Pero la visualización también es muy importante, ¿eh? La visualización es importante porque de alguna manera es algo que si realmente estamos visualizando, digamos subjetiva, sino una visualización objetiva, estamos abriendo el Yesod, ¿no? El centro de Yesod, y entonces eso realmente es una puerta de entrada a los niveles más profundos. Uh-huh. ¿Para qué nivel sería este libro? ¿Para qué nivel de cábala? Exige un cierto conocimiento. Mira que yo al principio pensaba, y lo digo en el prólogo, empezar directamente, ¿no? Sin ningún tipo de preámbulo. Pero luego lo que he hecho ha sido poner una introducción en general al lenguaje cabalístico, porque me parecía que para una persona que no estuviera muy puesta en Kabbalah, pues necesitaba pues una panorámica general, ¿no? Entonces, no es un libro para empezar Kabbalah, es un libro, yo qué sé, es como si te pones a estudiar música y empiezas intentando desentrañar pues, una partitura complicada, ¿no? Una novena sinfonía de Beethoven. Antes tendrás que hacer algunas partituras más simples, ¿no? O sea, pero bueno, ahí está. Yo creo que aún así todo el mundo puede beneficiarse de ello, ¿no? A mí ahora soy yo la que hablo, que dice en la presentación del libro, dice, es necesario decir que no es un libro de Kabbalah, sino de aplicación de la Kabbalah a la lectura de la Torá. Eso me ha llamado la atención. Bueno, hay mucha gente que dice que la Kabbalah es, digamos, el significado interno de la Torah. Sí, es cierto, pero también, de alguna manera, la Torah tiene muchos niveles de interpretación. Tienes el nivel de interpretación literal, o el nivel de interpretación o de lectura cabalística es un nivel más profundo. Entonces es aplicación de la Kabbalah, porque la Kabbalah realmente es el lenguaje. O sea, con la Kabbalah te permite realmente desencriptar, descifrar los significados profundos, los significados secretos de la Torá. Entonces, por eso esa aplicación de la Cábala a la lectura de la Torá, digamos, una lectura de una forma un poco como más simple, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo en mi día a día lo puedo usar y poner a la práctica? Pues lo primero es tener en cuenta que empezaría por intentar buscar un periodo de meditación diaria. Pero hay que tener en cuenta una cosa, la meditación es también un modo de vida. La meditación es una forma de experimentar la realidad, o sea, la vida cotidiana. Entonces, eh, intentando llevar ese nivel de meditación a las cosas, a la vida cotidiana en general. ¿Y eso qué significa? Significa fundamentalmente conciencia. O sea, es fundamental ser consciente, tomar conciencia, estar consciente siempre y esa conciencia conectarla con los niveles internos personales y con los niveles superiores espirituales, digamos. Pero siempre la base es la conciencia, ¿eh? Para los iniciados en Cábala, ¿por dónde recomienda empezar para la meditación? Para los iniciados en Cábala, hombre, la meditación estrella fundamental es el nombre de Dios, ¿eh? El nombre de Dios, el tetragrama en cualquiera de sus formas. En las 4 letras, el nombre de 12 letras, y en fin, las distintas vocalizaciones en cada una de las sefirot, las extensiones en cada uno de los 4 mundos, es decir, darle vueltas y vueltas, pero fundamentalmente ese sería, como si dijéramos, el nivel fundamental de meditación, ¿eh? Y de hecho, por ejemplo,
la práctica, antes me preguntaban sobre la práctica cotidiana, ¿no? Pues la práctica cotidiana es tener el nombre de Dios constantemente en la mente, en la presencia, ¿no? Estar constantemente en la presencia. El significado del Shiviti, ¿no? Shiviti Hashem le negrita mir, ¿no? He puesto a Eterno delante de mí siempre. Cuando se medita letras, ¿se está bajando esa energía de nuestra propia Neshama o de dónde? Cuando se medita letras, la energía, sí, bueno, claro, evidentemente. Al meditar sobre las letras, nuestra propia Nesama y más allá, ¿eh? O sea, las letras son los arquetipos, fundamentalmente, las vasijas fundamentales de la luz infinita, de la luz divina, ¿eh? Son los instrumentos de la creación. Entonces, evidentemente, es conectar nuestra propia Nesama, si quieres, con el nivel del intelecto agente que en la terminología medieval, ¿no? En la terminología de Abulacia, con el intelecto agente, es decir, con el intelecto, el propio intelecto divino, ¿eh? Con el propio intelecto divino, con el propio pensamiento divino. Entonces, es de ahí, de hecho, donde surge la fuente. Y claro, a través de nuestra Nesama, porque nosotros somos los canalizadores de esa energía, los receptores y canalizadores de esa energía, ¿no? ¿Podrían existir algunas formas o métodos de meditación que surjan de alguna percepción intuitiva o de sueños? Sí, claro, por supuesto. O sea, a ver, en la meditación hay técnicas estándar, evidentemente, una serie de técnicas ya establecidas, pero cada cual encuentra su propio camino en la meditación. Y de hecho he leído en algún sitio que se conoce a la persona por el método que tiene de meditar, de alguna manera, ¿no? Entonces, cada cual encuentra ahí su propia vía y esa vía puede surgir de la intuición. ¿Pero qué es la intuición, al fin y al cabo? Pues puede ser un tipo de inspiración, un tipo de, entre comillas, revelación personal, ¿no? Y el sueño es exactamente igual. El sueño es una de las formas, si es un sueño de este tipo revelador y tal, es una de las formas de manifestación del Ruach HaKodesh, ¿eh? Del Espíritu Santo, ¿eh? Por supuesto. Pregunta también Claudio que cómo llevar un diario de meditación. Pues mira, para llevar un diario de meditación, lo primero es meditar todos los días. Y luego escribir las impresiones de esa meditación. O sea, por ejemplo, pues hoy tal, y qué es lo que fundamentalmente he obtenido. E incluso tener el diario pues a tu lado, ¿eh? Porque a veces en la meditación tienes una serie de experiencias, ideas, revelaciones, llamados como quieras, que si no los apuntas, es como los sueños. Cuando te despiertas, se van, ¿eh? Son muy fugaces, son muy sutiles. Las formas espirituales son muy sutiles en general. Entonces, desaparecen, ¿no? Entonces, para llevar un diario es nada más terminar, escribir las impresiones. Incluso aunque no haya ninguna impresión. Hoy, fatal. Hoy estaba totalmente torpe y obtuso, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero eso es importante porque a la larga, luego, con el diario no es para verlo cada día, pero cuando se ve la evolución durante periodos de tiempo, pues puedes realmente verte tú ahí, tu propio desarrollo, tu propia evolución personal, incluso sincronizarlo con sucesos externos, fases de la luna, cosas así. Yuri estaba comentando, aunque no entiendo muy bien todo lo que nos ha escrito, voy a intentar resumir. Dice, sobre el tema de visualización y los sentidos. ¿Por qué cuando uno escucha oraciones en hebreo, antes de terminar la oración y sin saber hebreo, en el interior sabe uno cómo termina en fonética? ¿A qué se debe esta conexión mental y fonética? Realmente no he entendido muy bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor, Lina? Eh, bueno, habla de no sabiendo hebreo, que en la meditación, que hay veces, entiendo que a ella le ha pasado, que cuando escucha oraciones en hebreo, antes de terminar incluso la oración, sabe uno cómo va a terminar en fonética, es decir, sabe cómo se va a pronunciar sin saber hebreo. Pues mira, tiene esa conexión, pues es un don que puede venirle de, yo qué sé, de otras vidas o lo que sea, de tener un alma judía subyacente y que ya lo ha conocido y lo ha escuchado en otros momentos de su cadena de vida, ¿no? Entonces, en realidad hay mucha gente que cuando ve un texto hebreo se conecta directamente, ¿eh? Simplemente con las letras, simplemente con, no sé,
tiene algo, o sea, el ojo es una representación también de Hogma, ¿no? Es una manifestación de la Sefira Hogma. Entonces, el ojo tiene una conexión directa muchas veces con el significado, aunque no pasen por el intelecto, ¿no? ¿Cómo estudiar Cábala? ¿Sirve lo intelectual para acercarnos a la Cábala? Obviamente tenemos mente, ¿no? Tenemos que utilizar también lo intelectual. De todas maneras, la cábala hay que interiorizarla, ¿eh? O sea, no es un aprendizaje, digamos, académico. Hay mucha gente que es muy académica en este sentido, que te puede citar, yo qué sé, párrafos enteros del Zohar o lo que sea, ¿no? Sino el intelecto hay que ejercitarlo y ejercitarlo al máximo, ¿eh? O sea, en absoluto se rechaza nada en cábala, ¿eh? El intelecto, también las emociones y también todo, ¿eh? Pero sobre todo interiorización, o sea, decir, eh, el aprendizaje tiene que ser del alma, un aprendizaje anímico, no del intelecto, aunque el intelecto es el instrumento para llegar a ese tipo de aprendizaje. Así que ánimo a estudiar. No sé si Mario nos quiere decir algo sobre esto también, que le tenemos ahí muy callado. No, yo lo estaba escuchando. A mí siempre me interesa el tema de que en general siempre las preguntas son unidimensionales y siempre en la cábala operamos con las 10 dimensiones simultáneamente. Entonces, en el momento, lo que pasa es que cada alma tiene su raíz, tiene de alguna forma podríamos llamar su inclinación energética hacia alguna dimensión en particular, pero eso no quiere decir que no hay que funcionar con las 10, a mí me queda clarísimo. Y aunque uno funciona con las 10, puede faltar inclusive la interiorización, porque la interiorización yo creo que viene con el tiempo. Pero vuelvo a insistir, yo creo que se puede uno interiorizar quizás desde todos los ángulos. Lo que hace para mí el alma en general es entrar en donde por supuesto su naturaleza le indica, ¿no? Su propia naturaleza la lleva a ejercitarse en la mejor dimensión en la que puede operar, por inclinación natural del alma. Pero eso no implica que toda alma tiene que operar en las 10 dimensiones. A mí me queda clarísimo. Por eso las preguntas unidimensionales en Cábala son difíciles, en el sentido de que solo con un método, solo con el otro, yo creo que hay que intentar todos los métodos posibles y ver cuál le resulta a cada alma en particular. Yo Y, creo que no estoy completamente de acuerdo, ¿eh? y nunca criticar el camino del método de cada alma, porque al final, si es ese método el que le da resultado, yo creo que tiene que caminar por ahí. Es decir, si ese es el método que su alma se siente cómoda y tiene resultados, que los resultados sean anímicos, ¿no? Que sus resultados sean de integración. Si tiene resultados de integración, me parece bien. Porque al final el que sostiene en la distancia entre lo que ha estudiado y la experiencia es uno mismo. Uno mismo se va a enfrentar a la realidad con esa dicotomía. No es que el otro lo va a ver. Claro, por supuesto que el otro del exterior va a ver la distancia que tiene, pero uno no va a juzgar al otro en el camino en que está. Pero el que va a sufrir siempre la distancia entre la teoría y la práctica es uno mismo, que al final uno se va a dar cuenta de que ha acumulado información y que no le está sirviendo, porque no la ha integrado. Así que yo creo que no es un tema de juicio del exterior, sino que al final es la sensación interna que uno tiene si realmente lo está aplicando o no lo está aplicando. Al final, la prueba uno la tiene en sí mismo. Y uno es bastante coherente en cierto punto, o bastante honesto, en darse cuenta cuando sabe que no la está aplicando. Es decir, uno se da cuenta de las deshonestidades interiores que le aparecen, que no son deshonestidades intencionales, ¿eh? A veces el crecimiento teórico puede ir más rápido. Yo siempre recuerdo de Eduardo en uno de sus libros, creo que está en el árbol de la vida, cuando tú escribiste de esto hace muchos años, que en general la gente tenía una percepción de elevar su nivel de conciencia teórico mucho más que lo que sucedía en la práctica, ¿no? De que había como una distancia Sí, entre la imaginación de a dónde estaba la persona, sí, que se veía como muy, ¿no? Como muy ahí en la iluminación y que después rápidamente se da cuenta en lo cotidiano. Yo creo que siempre en la cábala lo cotidiano Malhut es un reaseguro de poder evaluarnos, ¿no? De una evaluación permanente. Para mí ese es el reaseguro, porque al no ir a un monasterio,
dentro de la cábala, tenemos que bajar a la calle, para llamarlo de alguna manera, y eso para mí siempre es un reaseguro de que al volver a la vida cotidiana con su estrechez y sus limitaciones materiales, te imprimen de alguna manera si tú estás o no en esa supuesta elevación teórica de la que tú creías. Por eso a mí siempre, por supuesto, me encanta Malhut, porque cuando bajas a la materia te das cuenta de que el Bodhisattva tal le tira un plato a la hermana, y entonces te das cuenta que toda esa iluminación quizás era solamente teórica, ¿no? Mm. Es el aforismo este de Keter está en Malhut y Malhut está en Keter, ¿eh? Efectivamente, no hay discontinuidad, no hay niveles. Los niveles que utilizamos son pedagógicos de alguna manera, ¿no? Son formas de hablar, son formas de mentalidad, pero realmente no, la realidad es una y la divinidad es una, o sea, y ya está, ¿no? Entonces, no queremos solo subir al cielo, es decir, iluminarnos y liberarnos, que también, por supuesto, ¿no? Sino que en Kabbalah siempre es subir al cielo para luego volver a descender a la tierra y manifestar esa divinidad inherente que todos tenemos y que tenemos que actualizar, manifestarla en el plano de Malhut, manifestarla en la vida cotidiana. Quizás con el tiempo uno en la cábala se da cuenta que la segunda fase es más difícil que la primera, porque en la primera, como decía Luria, Or Pashut, todos tienen luz, luz hay para todos. El problema es quién la puede bajar. Quizás Claro, esta es la segunda parte, siempre termina siendo como la más compleja, en cierto modo. claro. La más compleja es esta, ¿no? Es decir, al final, cómo uno puede bajar para iluminar, porque si no, el sentido de nuestra encarnación aquí es que carecería de sentido. Si tendríamos que divinizarnos y estar volando por el aire, la cuestión de la encarnación quedaría invalidada. Entonces, Claro, este tema de ya. que Keter está Malhut es clave. Hay una serie de fases, o sea, en las distintas encarnaciones, digamos, del alma, ¿no? O sea, por supuesto, las primeras son simplemente de casi acostumbrarse a un cuerpo físico, ¿no? Y moverse por la vida y tal, ¿no? Pero luego, la vida como escuela de aprendizaje. Pero luego, la tercera fase, por así decir, es de enseñar, transmitir, iluminar, es decir, hacer bajar esa luz y manifestarla en la tierra. Evidentemente, eso es un aspecto fundamental de nuestro ticún, del mío, del tuyo y el de todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo tenemos esa tarea y todo el mundo tenemos esa obligación, entre comillas, ¿no? De alguna manera, de manifestar esa luz, ¿no? Efectivamente. Entonces, es fundamental. Luego ya, si mira, si una vez que hayamos pasado ya a otra vida, podemos seguir, si quieres, como Bodhisattva, como tú dices, eh, eh, digamos, ir ayudando o como un sadik de otros planos, ayudando, pero primero tenemos que hacerlo aquí en la Tierra, ¿eh? Me gusta la tercera fase de la revelación en la acción, ¿no? Que al final uno lo Claro, revela en las clases, uno lo revela en los libros, y yo impulso siempre a todos los alumnos de la escuela a escribir, y escriben algunos poemas, y otros escriben libros, y claro, otros claro, escriben claro, pero claro. imparten clase, pero de alguna forma, de alguna manera revelarlo esto, es decir, de alguna manera sacarlo hacia afuera y que no quede depositado en el interior del alma. Me gusta mucho la Claro. tercera fase. Es que es justamente en la fase en la que realmente puedes empezar a superar el deseo de recibir, ¿eh? Y empezar realmente a A dar, manifestar el deseo de dar, ¿no? claro, claro, claro. Cuando te Que haces dador, realmente, cuando te haces claro, dador, es realmente mismo lo que crea la dador. afinidad divina es eso, el deseo de dar, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, Ujú. totalmente de acuerdo. Me gusta la tercera, me gusta la tercera fase como Sí, bueno, la cuarta ya tenemos experiencia en algún momento de nuestra no, cadena de mundos, ¿no? pero este estímulo que se le hace a las almas, porque uno nunca sabe si hay cierto pudor o algunos trazos de baja autoestima en no querer salir al ruedo, ¿no? De mucha gente, porque muchos alumnos me dicen, yo que querría comenzar a enseñar, y yo le digo, por favor, ya tiene que estar enseñando. ¿Cómo no está enseñando? No, porque mi oratoria es mala, porque hay como un autoboicot en mucha gente a salir hacia Sí. afuera, Son resistencias, ¿eh? Son a mucha, resistencias. mucha resistencia. Yo los empujo, pero tampoco yo quiero ser Sabán, no Satán. Mira, hay una máxima, o sea, una de las, en Cábala Hermética, esto es Cábala Hermética, ¿no? La obligación de Tiferet o el mandato de Tiferet es osar, atreverse.
Es decir, Genial. ahí tienes que atreverte y tienes que, evidentemente, abrirte. Y cuando te abres, pues te vuelves como vulnerable, evidentemente. Claro, O claro sea, que sí, estás expuesto. sujeto de... Claro, exactamente. Pero bueno, para eso tienes a la luz divina, para eso tienes digamos, a la estrella de Keter por encima de ti, ¿no? Para que justamente te sostengan en esos momentos, ¿no? Pero es fundamental, ¿eh? Si realmente sientes que debes empezar a enseñar, empieza, enseña, lo que sea, escribe, efectivamente, sirve a la gente, a otras personas. Es que esa es la esencia de la Kabbalah, ¿eh? La esencia de la Kabbalah está no solo en amar a Dios, sino también en amar al prójimo como a ti mismo, ¿eh? En la escuela hemos Amar al prójimo es lanzado eso, a ¿eh? muchos a que sean profesores y te digo con muchas dudas internas antes de los lanzamientos. La gran mayoría nunca sentían que estaban preparados. ¿Cuándo estoy preparado? Sí, Y ¿quién lo está? en realidad, ¿quién está preparado? ¿Quién es el ¿Quién Ainsof? lo El único está? que está Claro, preparado. todos somos aprendices, en el fondo El todos único somos que está preparado aprendices. aquí es el Ainsof. Todos los demás no tenemos Claro, ninguna preparación. exactamente. ¿Quién está Por lo preparado? No tanto, estaba preparado nadie. en algún momento alguien tiene que salir y me gusta esta virtud de la Tiferet bueno, de terminar con la vergüenza, ¿no? Porque hay una vergüenza, una resistencia muy grande, pero bueno, lentamente la gente va. Lo que pasa que, Mira, bueno, también hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces no puede soportar lo que le viene, hay que ver también si tiene trabajado el ego para que el ego no se le suba, porque están entre baja autoestima y el ego descontrolado. Entonces, fluctúan por ahí. Cuando los lanzás tenían miedo a ser lanzados y cuando se lanzaron al ruedo el ego se le descontrola y se le vuelve en contra. Entonces, bueno, pero yo creo que al final cada uno va entendiendo su punto de equilibrio en la vida misma, ¿no? Lo bueno es lanzarlo, aunque después el ego se les descontrole, creo que lo bueno es igual siempre lanzarlos, porque después tendrán que trabajar con el ego ellos, no nosotros. pero mira, el ego, al fin y al cabo, es una cualidad yesódica. Así es. Desde el punto de vista de todas esas resistencias de miedo, de vergüenza, de todo eso, esos son cáscaras del ego. O sea, es la clipa del ego. Pero por encima del ego está Tiferet. O sea, es que desde el self, ese problema no existe. Si el self se pone en medio de la luz, está cayendo en el orgullo. Está cayendo en el orgullo. O sea, porque si la luz se manifiesta es para manifestarla. O sea, Perfecto, evidentemente, ¿no? excelente, excelente. Sí, además el ego lo único que va a poder hacer ahí es retener o bloquear, con lo cual va en contra de la Tiferet. Y eso de Claro, Tiferet exactamente, encontraría exactamente. una batalla interior, ¿no? Finalmente. ¿En qué estás bloqueando y en qué tienes que dar? Exacto. No sé cómo hemos llegado aquí después de tanta meditación. Yo tenía Pues no lo sé. el mandala de los 91 nombres de Dios, que me encanta. Mira, mira lo que es este mandalita. Los 91 hombres, sí, es Oh, que qué bonita. Este mandala de es- los 91 nombres me encanta. Me eso encanta. fue para mí un descubrimiento, ¿eh? El encontrar, Este efectivamente, es descubrir que en hermoso. ese mandal había 91 nombres. Este Eh, mandala es hermoso, casi nunca visto. Los 72 nombres con los 12, con los 6. Bueno, esta es una pasada, no me digas. bueno, pues eso es para meditar, ¿eh? Por eso Eso digo, que tú ves ahí es el chakra del corazón. claro, por eso digo, yo me quedé meditando en esto y por eso Lina dijo, ¿por qué está tan callado Mario Sabán? Yo me quedé con el mandala aquí y no podía reaccionar. En Bueno, esa, Elisa preguntaba, en esta tercera fase de exposición que estáis, al hilo de lo que estabais hablando, que es un lanzarse al vacío que da mucho miedo, ¿se supera con Nemuna? eh, se supera con emuná. Sí, bueno, sí, evidentemente. ¿Qué es la emuna? La emuna es, entre otras cosas, normalmente a nosotros nos han enseñado todos de niños que fe es creer en lo que no se ve, ¿no? Pues no, no es eso. O sea, fe es la certeza. Fe es certeza, justamente. Justamente es superar el plano de la mente, de la duda, del escepticismo y todo eso, con la certeza por la conexión espiritual. Es esa emuná la que te va a impulsar. Fíjate que hay una frase de Habacuc, del profeta Habacuc, que dice, el justo vivirá por su fe. Es decir, el justo, el sadik, vivirá por su fe. Y hay gente que dice que ahí resume toda Torah, Sí, sí, en esa simple es frase. más, ¿Eh? hay sabios de medievales que reemplazan todos los principios de la fe de Maimónides por este principio de la fe de Habacuc. Es decir, Claro. para los sabios más avanzados, este era el único principio que quedaba, la emuná. Es que Emuná es la conexión con Binah. ¿No? Emuná es la conexión con la Binah directamente, ¿no? Uno de los nombres de la Binah es Amén, el Amén, justamente, ¿no? Cuya raíz es Emuná y que tiene la misma raíz que Emet, ¿verdad? ¿No? Entonces la verdad es el sello de Dios. Entonces
Esa emuná es la certeza de saber que estás en lo correcto, estás en lo recto, que estás en conexión, vamos, que no sé cómo explicarlo, la Sí, sí, certeza de lo espiritual. es una Eso certeza interior. es que hay una frase que me gustó mucho este es un sabio hindú, ¿eh? No tiene nada que ver con Cábala, que es Ramakrishna, que un día le preguntaron, oye, ¿y usted por qué cree en Dios? Y dice, pues porque mire, creo en Dios porque lo veo más claramente que a usted delante de mí en este momento, o algo así le dijo. A ver, o sea, lo veo claramente, solo que mucho mejor que usted, que a usted, ¿eh? Exactamente. O sea, eso es emuná, ¿no? En el momento en que estamos como humanidad, esta es para Eduardo, ¿para qué crees que estás entregando este libro, su función espiritual, desde tu misión para la luz? Yo estoy entregando este libro, bueno, uf, pregunta complicada. Eh, Yo puedo intervenir. Yo creo que tú has entregado tu vida, no el libro. bueno, también forma parte de mi vida. Sí, Pero bueno, creo que has entregado tu vida. Ahora veremos por qué este libro. mira, yo creo que en estos momentos, evidentemente en el momento actual de la humanidad, es necesario generar un nuevo tipo de conciencia. Es necesario generar un nuevo tipo de ser humano. Pasa un poco como en el momento del Renacimiento. O sea, el Renacimiento se dice que el Renacimiento consistía en renacer de la actividad clásica. No, el Renacimiento era el realmente ser capaz de crear un nuevo ser humano, un nuevo hombre y mujer, ¿eh? O sea, un nuevo ser humano en general. Y yo creo que eso es lo que exigen los tiempos actuales. Es decir, cualquier otro sistema político, social, etcétera, si no hay una renovación realmente de las conciencias, y la renovación de la conciencia es la conexión total del ser humano, ¿eh? De lo físico, de lo mental, de lo anímico, de lo espiritual, de lo divino. Si no hay una conexión de esa manera, pues vamos a progresar poco, ¿eh? Realmente. Entonces creo que, bueno, este libro, si realmente fuera un pequeño granito de arena en esa dirección, pues encantado, Baruch Hashem, ¿eh? Hay una pregunta aquí un poco más técnica. ¿Por qué la TAF, representando uno de los elementos, la Tierra, no se la considera letra madre? Bueno, esto es la concepción del Sefer Yetzirah, ¿no? O sea, las letras madres son los tres tipos de sonidos, fundamentalmente, ¿no? O sea, está el sonido siseante, ¿no? Shh, el sonido maternal y el sonido de el aliento, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo eso se manifiesta en la letra Taf. O sea, la letra Taf como elemento tierra, tal como lo concibe el Sefer Yetzirah, es el elemento que recibe todo ello. De hecho, en el Sefer Yetzirah la Taf no es una letra, no representa el elemento tierra. Digamos que en general la Taf representa es una sefirá doble, perdón, una letra doble y por tanto una letra planetaria en general, ¿eh? Pero sí, podemos considerar a la Tierra como el marco en donde se manifiesta realmente todo este juego de los elementos. Porque hay que tener en cuenta que los elementos en el Sefer Yetzirah no son simplemente agua, fuego y tierra, sino que son también los ternarios en general, ¿eh? El positivo, negativo y equilibrante. Son los platillos de la balanza. Entonces, con las letras hebreas correspondientes, se dice que Dios les dio una corona, el creador les dio una corona y creó con ellas el fuego, ¿eh? La letra es anterior al fuego, ¿eh? O la letra mem es anterior al agua, por así decir. Entonces, bueno, pues esa es la concepción que utilizamos. Yo sí que utilizo la TAF como letra de elemento tierra. Sí, sí. Yo utilizo las 5 letras, las 3 letras madre, como los elementos, como lo escribe el Sefer Yetzirah. Utilizo la TAF como elemento tierra, utilizo la Gimel como elemento éter, fíjate, como el éter o quinta esencia, como el quinto elemento. ¿Por qué? Pues porque mi sistema de correspondencias es la letra que une Tiferet con Keter, ¿no? Es una letra que tiene que ver mucho con la conciencia, o sea, la correspondencia en mi sistema es lunar, ¿no? Y entonces, pero la luna no como la luna yesódica, sino la luna como realmente el espejo de la conciencia brillando en la oscuridad de la noche primordial del Ain. Bueno, es un poco, un poco poético y metafísico, pero vamos, por eso yo considero la Gimel como letra, como éter, ¿no? Y la Taf como tierra. Pero bueno,
Es que yo creo que también el Sefer Yetzirah se puede reactualizar, ¿eh? Es decir, Bueno, aquí está diciendo Claudia que bueno tener en la escuela otro curso con Eduardo basado en este libro, una buena forma de estudiar. Se están si Dios quiere, comprometiendo. Qué si Dios peligro, pero quiere. bueno, si Dios quiere. Dios primero, Baruch Hashem. Bueno, No sé. hemos llegado ya a la hora de evento. Para terminar, una pregunta que es como el principio. ¿Cómo llegaste a la Cábala y cuál fue tu motivación? Casi la mejor respuesta es el silencio, ¿eh? Sí, 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 aquí ya. A esta pregunta. ¿Cómo llegué yo a la Cábala? Pues mira, por el camino de vida, ¿no? O sea, llegué a la Cábala, pues la búsqueda personal, pues en mis primeros años, o sea, siempre he sentido una inclinación por la mística desde la adolescencia, ¿eh? Pero bueno, pues llegué a la Cábala porque encontré que realmente la Cábala y el árbol de la vida me daba respuesta a todo. Vamos, no es que me diera respuesta, es que era el camino para encontrar la respuesta a todas mis inquietudes personales. Un camino que recorrí con mi esposa, con Esther, porque lo hicimos juntos desde el principio y seguimos juntos en ello. Entonces buscamos los dos y llegamos a la Cábala. Pues mira, ahí estamos. No sé si he respondido algo a lo que me preguntas, pero hay gente que dice que la Cábala no sé, que realmente no se busca, sino que se encuentra. O sea, que realmente es llamado a la Cábala. Bueno, pues es posible que fuera eso, ¿no? Yo la encuentro totalmente conforme con mi espíritu. Digamos que mi rayo, ese rayo de la Neshama del que hablaba antes Mario, el rayo sefirótico que más me conecta a mí, es la Cábala. Pero eso no significa que no me gusten muchos otros caminos espirituales. Me encantan y creo que también hay mucho que aprender de todos, ¿eh? Respetar a todos y aprender de todos. Como dice el Talmud, quien es sabio, hay que aprender de todo el mundo. Vale, ya está. A partir de ahí, silencio. Bueno, pues hemos llegado ya a la hora del evento. No sé si para terminar queréis decir algo más. Los dos, os invito a que cerréis la participación los dos. No, para mí muchísimas gracias, Eduardo, como siempre, tanto a Eduardo como a Esther, que siempre anda en SOD. El verdadero Peyat es Eduardo, pero el SOD es Esther, que anda dando vueltas por ahí. Dale un abrazo muy grande de mi parte y para mí un enorme orgullo, un placer tener entre los cabalistas actuales a personalidades como tú, querido Eduardo, que nos sigan dando muchos años, que Dios te dé muchos años de vida hasta los 120, para que sigas deleitándonos, para que nos ayudes a crecer a todos. Así que muchas verajot, muchas bendiciones. Shabbat Shalom para todos y un abrazo muy grande. Gracias, Eduardo. Shabbat Shalom, muchas gracias a todos por vuestra presencia y bendiciones para todos. Y os deseo que realmente todos alcancéis las máximas aspiraciones de vuestra alma. Y ya está. Amén. Shabbat Gracias. Shalom. Gracias a los dos, Vaya. especialmente a Eduardo. Gracias por estar con nosotros, de compartir otro tiempo con los alumnos de la escuela. Un abrazo para ambos. Gracias.